Es semana del clásico y he querido juntarme con Fermín Suárez, que acaba de publicar, junto con Ángel Iturriaga, el libro El estilo del Barça, un libro esencial para conocer mejor la historia y la evolución de la táctica en el equipo culé. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que me junto con Fermín Suárez, uno de los binomios de los dos autores que han compuesto El estilo del Barça, un libro del Barça Books que cuenta con Ángel Iturriaga y Fermín Suárez como voces para contar la evolución de la táctica a lo largo de toda la historia del Barça, desde 1899 hasta 2023. Así que, sin extenderme mucho más, os dejo con la charla. Y bueno, ya estoy aquí acompañadísimo, muy bien acompañado por Fermín Suárez. ¿Cómo estás, compañero? ¿Cómo estás, amigo? Encantadísimo de que te pases por el canal. Lo mismo digo, Miguel, un placer. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos? Bueno, pues muy bien, pero no tan bien como tú, porque no siempre uno tiene la oportunidad de presentar un libro, no siempre uno tiene la oportunidad de tener ese libro ya en tus manos, saber que está disponible para la gente. Esto además la gente lo está viendo precisamente en semana de clásico, por lo tanto creo que cobra una especial importancia. Para los seguidores culés seguro que es un libro de referencia en muy poquito tiempo. Y para los que no sean culés y les interese ese viaje táctico alrededor de Fútbol Club Barcelona, creo que va a convertirse en un libro indispensable dentro de muy poquito tiempo. Creo que es un libro interesante. Habéis publicado El estilo del Barça, un libro que tenéis disponible tanto en castellano como en catalán, un libro que ha publicado además Barça Books y que han llevado, como ya he dicho en la entradilla, como autores a Fermín Suárez y a Ángel Iturriaga. Fermín, a ti la gente te conoce mucho, obviamente, porque eres un gran comentarista, una persona que ha estado en multitud de medios hablando del Barça, pero también del fútbol en general. ¿Cómo ha sido esta aventura de meterte en un libro sobre el estilo del Barça? Pues conocí a Ángel, no tenía el placer de conocerlo presencialmente, todo fue Ujú. virtual a partir de Twitter y poco a poco fue viniendo por trabajo a Barcelona, juntamos algunos cafés, algunas ideas y bueno, fuimos estirando el hilo y pensando que era algo que no se había hecho y que nos interesaba bastante abordar desde un punto de vista estrictamente futbolístico, nada de otros ámbitos, simplemente centrarnos en los jugadores, en la huella de entrenadores, en el verde desde el kilómetro cero hasta el 2023. Y era algo bastante ambicioso, bastante largo, y le fuimos dando forma al principio sin saber si la cosa iba a Ujú. fructiferar, iba a ver la luz. Nosotros íbamos trabajando, íbamos consultando hemeroteca, viendo partidos, revisando, y luego surgió la oportunidad y ya nos pusimos a tope con el proceso, pero han sido 4 años largos y me parece que el camino ha sido muy bonito, la verdad. Ujú. Bueno, es un libro que tiene, diría, 60 capítulos, porque tiene 59 más uno, ¿no? Bueno, más ese capítulo de conclusiones. Lo llamáis, o tiene un subtítulo que es La evolución táctica del juego del Fútbol Club Barcelona, de 1899 a 2023. Oye, cuéntame un poquito, dame un pequeño spoiler. ¿Qué conclusiones sacarías de este viaje? ¿Qué has sacado tú de haberte metido en esta aventura, en este viaje? Pues bastantes, Miguel, porque al principio tienes una idea preconcebida de ciertos entrenadores para muy bien o para no tan bien, y luego ves que revisando el proceso siempre hay cosas interesantes, es decir, que aquí no hay ni blanco ni negro, hay mucha escala de grises, y hay entrenadores que tuvieron pues muchos aciertos y algún otro desacierto, pero me parece que ha habido suma en el camino, que es algo Ujú. que para mí es la principal conclusión de todo esto, que realmente muchísimas generaciones han encontrado una suma en el camino, algo positivo, entrenadores que evidentemente han dejado una huella ingente, como Cruyff y Guardiola, eso lo sabíamos, pero luego hay gente bastante alejada de lo que entendemos por estilo Barça, como por ejemplo Terry Venables, que me parece que también tiene una aportación interesante. Lo mismo Robson, que es otro entrenador bastante alejado. Y luego también que a partir de Cruyff hay un antes y un después. Es el punto de inflexión táctico más salvaje de la historia del club. Y a partir de Cruyff se entiende una forma de proceder protagonista, valiente, a la hora de llevar iniciativa, de crear ocasiones, que esto ya no cambia.
Me parece que hay matices, evidentemente, porque no es lo mismo Rijkaard que Robson, no es lo mismo Guardiola que Valverde, cada uno tiene su mirada, cada uno tiene su forma de desplegar el libreto, pero me parece que desde el 88 hasta la actualidad lo de ser protagonista en el juego ya no se negocia, cosa que antes sí que habíamos visto algún planteamiento más reactivo, más de contragolpe, más de ceder iniciativa, y creo que todo esto cambia con la figura de Cruyff. Es interesante esto que comentas, porque yo creo que cuando se habla de estilo Barça, de alguna manera se elabora ya un arquetipo en la cabeza de todo lo que de alguna manera también hemos bebido por ser de la generación que somos, por tener la experiencia reciente que hemos tenido ya no solo por el Fútbol Club Barcelona, sino lo que ha trascendido también incluso a otros equipos, lo que ha creado un poco la marea, ¿no? de entender el fútbol durante unos años que yo creo que se ha extendido por toda Europa. Y la sensación también tengo que vosotros habéis querido ir más allá, ¿no? Que cuando habláis del estilo del Barça, no os habéis quedado solo en ese arquetipo que más o menos tenemos en la cabeza de lo que mucha gente cree que es el estilo del Barça, sino que habéis ido pasando por todas esas etapas y le habéis encontrado un poco la importancia a cada una. Totalmente, es que esa me parecía la clave. Al final, nosotros hablamos del estilo del Barça incluso antes de que existiera. Y tenemos muy claro, y así lo dejamos reflejado en el libro, que ha habido mucha discontinuidad en la idea. No ha habido una filosofía clara. Es cierto que al principio de todos los tiempos, por así decirlo, en clave azulgrana, hay un juego asociativo, hay un juego ofensivo que dista mucho de la escuela del norte, que era algo más vertical, algo más de balón largo, pero luego los jugadores van moldeando ese trayecto. Hay entrenadores que aportan otra mirada. El caso, por ejemplo, de Lenny Herrera es clara, de un entrenador que es puro vértigo, que quiere que no se mastique mucho, que quiere rápidamente pases verticales y no quiere pases horizontales, que prefiere un pase algo más largo que un pase corto. Todas estas situaciones se dan. Y todo esto se estabiliza con Cruyff, pero en el viaje de los 60, de los 70, realmente hay más volatilidad. Y es evidente que Cruyff cimenta o arraiga una propuesta que tiene unas raíces muy, muy vigorosas, y a partir de ahí, pues, entrenadores como Louis van Gaal, como Pep Guardiola, como Tito Vilanova, construyen, ahora el mismo Xavi, Luis Enrique, que son entrenadores que sí que se han realmente aproximado muchísimo a esa idea, pero por ejemplo también Menotti duró muy poco, pero fue la primera aproximación más plausible del juego gobernador que hoy le entendemos al Barça, y llegó a principios de los 80 y no tuvo más duración, porque luego llegó Terry Venables, otro volantazo, y luego llega Aragonés y Cruyff, otro volantazo. Entonces la historia del Barça ha sido rica, pero también ha sido discontinua en este tipo de estilo. Claro, hablas del punto influyente, abrumador, que supuso Johan Cruyff dentro del FC Barcelona. Ya lo había sido precisamente en los años 70 como jugador, lo fue después en el año 88 llegando como entrenador. A partir de esa fecha no hay volantazos en ese estilo Barça. ¿Crees que hay algún elemento o con cuál te quedarías como un elemento quizá más diferencial o más contracultural de lo que había inaugurado, por así decirlo, Cruyff? Yo realmente no veo un volantazo enorme. Lo que es evidente que de Cruyff a Robson pues hay un poco de cambio, porque no es lo mismo, porque Robson aboga por un fútbol mucho más de ida y vuelta. También no sé hasta qué punto esto era de alguna forma culpa de los jugadorazos que tenía arriba, porque juntas Claro. a Figo, a Stoichkov, a De la Peña, a Ronaldo, como para frenar, a Luis Enrique, como para frenar todo eso. Y yo creo que como el equipo iba ganando, porque hizo un triplete descafeinado, no fue un triplete de los que entendemos ahora con tanto pedigrí, pero logró 3 títulos, como el equipo iba ganando, es cierto que no consigue la liga, creo que Robson se adapta bastante a lo que tiene, y su mirada evidentemente no es la misma que la de Cruyff. Pero yo creo que mirando el paisaje completo, puede haber algún cambio de dirección, pero no veo un volantazo claro. Porque yo creo que a partir de ahí el Barça se mueve siempre en unos parámetros claros de ser muy protagonista, de atacar mucho, de crear ocasiones, de intentar llevar la voz cantante, de apretar lo más arriba posible, que luego se consigue o no. Pero es que incluso con el Tata Martino la voluntad estaba de vivir un poquito más arriba. Luego ya le discutiremos la forma de salir, que podía ser más aseada, que podía estar mucho más trabajada,
Lo mismo con Valverde, pero Valverde me parece que hace muchísimas cosas bien, que tienen Sí. algunas que ver con el estilo que hoy le relacionamos al Barça y otras no tanto, pero tal vez porque él no creía tanto, por ejemplo, en una salida muy limpia de balón a la mínima, pues que había algún problema, pues se jugaba un poquito más de largo sobre Suárez. Ujú. Pero eso también lo hacía Rijkaard, que Sí. junta muchísima gente de calidad. Por lo tanto, hay preceptos que algunos cultivan más y otros menos, pero el paisaje global nos habla de protagonismo del Barça desde el 88 de forma muy Ujú. clara. Hay un tema que, bueno, yo soy un gran defensor de la época de Radomir Antic, porque me parece que es un periodo muy interesante, así Totalmente. que tengo muchas ganas de consumir vuestro libro y de ver un poquito que me contáis de esa etapa, que seguro que la habéis diseccionado perfectamente. Sí. Pero fíjate, cuando estabas contando lo de Robson, ¿sabes en qué nombre he pensado inmediatamente? En Luis Enrique. Un entrenador que cambia muchas cosas de las que quizá el aficionado medio culé estaba acostumbrado a ver, pero que consigue títulos y eso de alguna manera también el talento que hay arriba le envuelve, le lleva y los resultados van acompañando, ¿no? He pensado inmediatamente en eso. ¿Crees que hay un poquito de desempolvar recuerdos y de quitar misticismo a ciertas ideas preconcebidas que tenemos sobre entrenadores o sobre etapas que han podido pasar en el Fútbol Club Barcelona? ¿Crees que vuestro libro va a ayudar a hacer un poco más de justicia sobre algunos nombres de la historia del Barça? Así lo espero, porque realmente yo en el trayecto en el que llevamos pues gente como tú que todos intentamos mirar un poquito más allá y entender los porqués Ujú. de lo que pasa, yo al final veo mucho mérito en todo, o sea, en el acierto y en el error. Veo mucho mérito porque todo cuesta mucho, hay unos condicionantes, hay una situación, hay un contexto, hay un rival que también juega. Y creo que el libro va de esto, de dar mérito, pese a considerar que hay cosas que se habrán hecho mejor o peor. Pero dar ese puntito de mérito y aportar un poco la huella del entrenador, que, por ejemplo, pues en el caso de Luis Enrique, quedó mucha esa fama de que su Barça era el tridente, y justamente el título del capítulo es que es el tridente y mucho más, porque realmente tú ves cómo intenta plantear las salidas de balón Luis Enrique, cómo organiza el equipo, los repliegues que hacen de forma increíble, luego los mecanismos que tienen para progresar en el juego. Eso no es fruto de la casualidad ni es fruto Claro. del tridente. Otra cosa es que tú puedas gestionar a Neymar, Messi y Suárez de una forma en la que más o menos se contengan en ataque. Pues es muy complicado y hay momentos en que se quedaban descolgados y los repliegues pues no eran tan eficaces. Pero Luis Enrique no quería eso como plan A. De hecho, hay Claro. una conversación que citamos con Ricardo Torquemada en la que le decía, yo si puedo elegir, quiero viaje organizado. El tema es que tú puedes elegir, porque a veces el rival te empuja, hubo un auge también de presiones altas en su época, cada vez los equipos le planteaban muchas más dificultades en salida. Recuerdo la Real Sociedad, que era Sí. especialmente agresiva en esos primeros metros, con Griezmann, con Vela, y ahí pues es normal que haya dificultades y que puedas verticalizar un poquito más el juego, pero Ujú. siempre hay un porqué. Ujú. Siempre hay un porqué y lo bonito es el viaje, ¿no? que hacemos Sí. intentando averiguar, ¿no? Como hablando de viajes, ¿cómo ha sido el viaje junto a Ángel Iturriaga? Él es un gran historiador del fútbol, una persona referencia, por lo menos lo es para mí, ¿no? Porque yo soy un gran enamorado del fútbol histórico. Mucha gente a lo mejor al otro lado en un portal como YouTube igual está descubriendo por primera vez su nombre. Yo os invito a que tanto a Fermín Suárez como a Ángel Iturriaga les sigáis el trabajo que hacen, ya no solo en redes, sino también todo lo que van publicando, todo lo que van compartiendo, todo el trabajo que hacen a nivel periodístico. Pero ¿cómo ha sido tu viaje, ¿no? ¿Cómo os dividíais un poquito la tarea? Porque, ojo, de 1899 a 2023 hay mucho a repartir. Realmente nos teníamos que dividir porque es que si no, no hubiéramos estado 10 años haciendo el libro y hemos puesto pues un poquito cada uno en la posición en que mejor se desenvuelve. Él es el mejor en historia y evidentemente a la hora de estirar hilos y a la hora de conocer a jugadores que yo ni tan siquiera tenía posicionados o que tenías ubicados por demarcación, él ya ese trabajo ya lo tenía y luego se ha currado investigaciones para ver cuándo exactamente se implementa la WM, cuándo Ujú. empiezan a acercar a Rosalén, que era el centrocampista, el mediocentro más equilibrador, lo empiezan a acercar a la defensa.
ha descubierto cuál es el primer entrenador del Barça, porque había muchos nombres encima de la mesa y él exactamente resuelve esa incógnita y da más detalles. Y realmente es muy importante porque es muy costosa esa primera etapa, esos primeros 50 años, porque hay información, pero es mucho más complicado porque no hay un visionado de imágenes. Y entonces yo tengo claro que le dije a Ángel, a mí no sé por qué me fascina Lenny Herrera. Entonces yo quiero empezar mi parte con el Lenny Herrera. Y a mí me gusta mucho el análisis y revisar los partidos y así nos dividimos. Entonces la parte más actual me he encargado yo y la antigua es él, pero el proceso ha sido siempre de feedback, de esto cómo lo abordamos, fíjate este jugador, yo Ángel, esto te cuadra que sea aquí, es lo mismo, esto te cuadra también que sea aquí, lo hacemos así. Bueno, ha sido muy fácil trabajar con Ángel porque es una máquina y luego somos dos personas que cuando nos metemos en una hemeroteca o empezamos a consultar archivos somos muy felices. Nos podríamos tirar todo el día entero revisando Dicen, revisando publicaciones antiguas, encerrados ahí en una sala, en el centro de documentación del Barça, que también nos ayudó mucho, y ahí pues el tema es un puzzle, o sea, porque no encuentras la Claro, huella de un entrenador desplegada de golpe y porrazo, es aquí cojo una frase, aquí otra, aquí una entrevista, ir aquí tal, y vas picando. juntando y montas el puzzle al final. Es interesantísimo. Fíjate, era la siguiente pregunta que te iba a hacer. Claro, la habéis publicado a través de Barça Books. Es un libro que es muy ambicioso en cuanto a la historia del Fútbol Club Barcelona. Creo que esto es algo que a quien más beneficia, obviamente, es al aficionado del Fútbol Club Barcelona que quiera conocer un poquito más sobre todo esto, que quiera desempolvar y que quiera quitarle el velo a muchas etapas del club a nivel estilístico, pero también al propio Fútbol Club Barcelona, que ve como una obra de estas dimensiones aclara muchas dudas y se convierte de alguna manera para el futuro en un libro referencia, ¿no? Para consultar muchas de las cosas que le pueden interesar al propio club. En este sentido, ¿habéis encontrado facilidades desde el club? ¿Os habéis puesto en contacto? ¿Ha sido siempre fácil llegar a esos partidos incluso, ¿no? Yo me pongo en tu piel, ¿no? De querer ver esos partidos de Lenny Herrera. Sé que hay alternativas, pero ¿habéis tenido facilidad para que el club os ayude? Sí, sí, realmente muchas. Son fantásticos los encargados del centro de documentación del Barça. Me abrieron las puertas, incluso, pues bueno, cuando ya recuerdo que, claro, las primeras visitas eran con mascarilla, que todavía estábamos con los protocolos y todo, pero realmente lo pusieron muy fácil y hay mucha bibliografía para consultar. Me presentaron documentos internos que he podido presentar en el libro o hablar un poquito de ellos, pues yo que sé, informes de Kubala cuando estaba en una gira americana y le comentaba al presidente cuáles eran las altas y las bajas. O sea, esto es maravilloso y está en el libro reflejado y realmente lo entienden también de esta forma, Miguel, en que es un patrimonio del club y que cuanto más interés tengas en querer participar de ello y exponerlo, creo que es un beneficio para todos, porque al final es una historia enorme, de una dimensión increíble que está ahí y que está para poder ser descubierta, ampliada, detallada, revisada y todo eso yo creo que es riqueza y un gran club como el Barça, también hay muchos otros, yo creo que tienen que enorgullecerse de justamente esa historia porque explica muchísimo. Hay, yo creo que también una duda que puede tener cualquier persona que esté viendo este vídeo y que no sepa si es un libro para ellos. ¿Es un libro táctico? ¿Tú dirías que es un libro meramente táctico o va más allá de lo que es la táctica? Va más allá, o sea, es un libro que puedes encontrar lo que quieras. Es cierto que hay un análisis de partidos, porque, por ejemplo, ponemos muchos campitos, hay prácticamente un centenar de partidos icónicos, la mayoría finales de Copa de Europa, de Recopa, también de Copa del Rey, enfrentamientos contra el Real Madrid, remontada contra el PSG, o sea, entonces también hay explicaciones de por qué se gana y por qué se pierde y por qué ese equipo de Pep Guardiola realmente alcanza su obra más espectacular ante el United o ante el Santos, hay una Sí. explicación del por qué. Pero siempre la intención ha sido hacerlo muy didáctico, muy pedagógico, nada de entrar en conceptos que puedan abrumar. Me parece que esta ha sido la voluntad, esperemos haberlo conseguido, pero teníamos claro que el viaje no podía ser denso. Es cierto que son muchos años y eso de por sí ya implica cierta carga, pero hay de todo, hay curiosidades, hay fichajes, hay citas, hay momentos mucho más desengrasados de los entrenadores,
hay jugadores hablando de sus experiencias, hay cosas divertidas que nos aportan los jugadores, hay fichajes. Realmente hay un poquito de todo, hay características de los jugadores, hay de todo para elegir. Hay momentos de un poquito más de carga, hay otros más ligeros, pero creo que el aficionado en general o el simpatizante del Barça puede encontrar un poquito de todo, jugadores que construyeron sus recuerdos, grandes entrenadores. Realmente me parece que el consumo intentamos que sea lo más ligero posible. Bueno, pues eso es una muy buena noticia porque yo creo que eso es llegar a mucho público, porque hay mucha gente que a lo mejor ve un libro táctico y le da un poco de miedo, ¿no? Meterse de lleno en eso. Yo creo que al Claro. final vuestro libro es un libro que acompaña un poco la bibliografía que ha tratado de explicar la táctica a través de un lenguaje claro, de intentar encontrar esas anécdotas. Pienso obviamente en uno de los grandes maestros, Martí Perarnau, en un gran nombre como Jonathan Wilson, con libros de este estilo, y obviamente pienso en vosotros con el trabajazo que habéis hecho. ¿Cuánto tiempo habéis estado recogiendo información y trabajando en todo esto? Pues han sido 4 años. Yo creo que sin el confinamiento no hubiera podido ver la luz antes porque hubiéramos tenido que estar Claro. mucho más tiempo. A mí el confinamiento me ayudó para ponerme Barça TV prácticamente 8 horas al día y ver todos los partidos de Cruyff y de todo lo que daban. Y realmente luego, aparte de ese proceso inicial de ver mucho fútbol y de hablar mucho con los protagonistas, algunos que ya no están y hablé con ellos durante el confinamiento, el caso de Justo Tejada, el caso de Luis Suárez. Luego llegó un proceso de seguir documentándonos mucho con muchas citas de entrenadores, porque esto lo creíamos muy esencial. No es solo lo que pueda pensar Ángel o lo que pueda pensar Fermín, es que hay alguien que te Claro. da como la base científica, la voz autorizada para que toda esa intuición vaya de la mano de algo tangible y que sucedió. Y por eso el libro está bastante trufado de citas porque lo creíamos importante e interesante para el proceso. Y luego ya nos vamos a ponerlo todo por escrito. Y esto ya es tremendo, ya se te va de las manos y ya tuve que corregir casi 150 páginas o recortarlas, mejor dicho, porque se me fue la mano, porque no tuve como la forma esta de plantear. Yo quería desplegar los capítulos y a ver hasta dónde llegaban. Pero llega un momento en que ves la panorámica total y dices, madre mía, pues que aquí se nos ha ido de las manos y hay que cortar porque el libro no puede, el libro ya es larguito, no podía ser 800 páginas. Pero claro, no tengo otra forma de abordarlo. Digo, me pongo con Luis Enrique, me pongo con Cruyff, me pongo hasta el final. Y claro, sobre Claro. todo con Cruyff es un espectáculo, porque es que cada temporada es súper rica, pasan 1000 cosas y luego te da como pena recortar. Pero ya hay un momento en que le pierdes un poquito el respeto a lo que escribes, porque al principio piensas, pero ¿cómo voy a tocar esto si es esta cita y me costó tanto encontrarla? Pero al final ya dices, mira, corto y ya está, te vuelves un poquito más insensible con eso. Qué difícil, cortar a Johan Cruyff. Sí. Qué difícil. No, es que no, yo de Cruyff lo hubiera dejado todo. O sea, es que Qué Cruyff es tan difícil. maravilloso que es para hacer el libro entero de Cruyff, la verdad. Y Es sí, sí, increíble. y nos seguiríamos dejando cosas. Nos Exacto, seguiríamos totalmente. dejando Sí, sí, cosas. sí, sí, sí. Yo te quería preguntar acerca de la actualidad, porque claro, fíjate que en Semana de Clásico, como te he dicho, en un debate increíble por lo que es también el estilo del Barça, lo que está persiguiendo el Barça en la actualidad. ¿Cómo ves al Barça actual con respecto al estilo, a lo que ha marcado estos últimos años y a lo que probablemente persigue el Barça? Yo realmente lo veo muy fiel al Barça de Xavi, básicamente porque Xavi entiende a la perfección los conceptos, entiende a la perfección cómo se tiene que desplegar el método. Evidentemente hay una actualización constante, por momentos puede ser un Barça más vertical. La idea está. Otra cosa es que por momentos se pueda ejecutar mejor o peor, que haya más Claro. o menos lucidez, que haya más o menos continuidad. Creo que el proceso no es fácil, porque me parece que el curso pasado el Barça encontró un equilibrio perfecto, que era con esa defensa que todo el mundo se sabía de memoria, con Efectivamente. Koundé, con Araujo, con Christensen y con Balde, con Busi y Frenkie por delante, y con ese mecanismo del cuadrado que le sentaba también al Barça. Pero eso también le pasó a Luis Enrique. Llega un momento en que por mucho que la receta sea buena, los rivales te plantean situaciones que te obligan a mejorar y te obligan a cambiar. Y en ese proceso de cambio, pues hay su tiempo para acomodarlo todo. Ahora creo que el Barça tiene que volver otra vez a ese equilibrio defensivo, que va a ser mucho más costoso porque los Joao son muy creativos, pero también Claro. evidentemente pueden incurrir en muchas más pérdidas.
y el cuadrado ya no funciona tanto por momentos, porque necesitabas un Joao Félix capaz de recibir dentro y girarse y amenazar. Porque había momentos en que Osasuna decía, no, no, sí, que reciba Gavi en esa zona, porque como no se va a girar, y eso es un problema. Y entonces poco a poco los rivales te plantean situaciones, tú tienes que crecer ante esas situaciones y a veces no tienes también las piezas, porque ahora hay lesiones de por medio que Claro. dificultan también todo este engranaje y luego dificultan también el proceso de la búsqueda de equilibrio. Es que el tema es que es una foto fija constante y esto es complicado. Claro, esto me lleva a una pregunta ojo que puede ser una pregunta con trampa porque entiendo que no todos los partidos serán exactamente iguales. Pero si nos vamos a un periodo especialmente exitoso, que es el de Pep Guardiola, obviamente si estamos hablando del estilo del Barça, de lo que fue el Barça después del 88, de lo que está queriendo ser o de lo que está tratando Xavi de hacer en este Barça, claro, yo pienso, es que el fútbol también ha cambiado desde entonces y los rivales han cambiado y han crecido mucho a nivel táctico y ya no te plantean partidos en los que más o menos juegan a lo que les dejes jugar. Eh, ¿Cuánto prima en una época tan buena como la de Pep Guardiola el escenario? ¿En qué porcentaje es lo que hace Pep Guardiola con ese equipo y en qué porcentaje es lo que el escenario le permite? Y claro, ¿cuánto escenario tiene importancia también aquí con las dificultades que puede estar encontrando Xavi? ¿Tú cómo lo ves eso? Porque muchas veces yo creo que creemos que solo juega el equipo al que vas a mirar Mm, y sí. realmente hay muchos más factores, ¿no? en juego. Sí, realmente, sobre todo las presiones han cambiado muchísimo. No tiene nada que ver la época de Guardiola, aunque es cierto que ya cuando realmente queda poquito de la etapa de Guardiola, yo creo que es de la 11-12, ya hay equipos como el Valencia de Unai Emery que empiezan a plantear presiones súper agresivas mano a mano y esto coincide con Piqué, que se perdió bastantes encuentros por decisión técnica, Ujú. por lesión, que es el jugador que tenía mejor salida del Sí. Barça, y esto el equipo lo nota y se empieza a atascar por momentos. Y recuerdo que Pep empieza a virar hacia la defensa de tres para tener uno más en salida, para meter mucha gente en zona ancha. Es algo similar a lo que hace Luis Enrique. La remontada ante el PSG Ujú. se fragua con una defensa de tres, con esa necesidad de ir mano a mano. Y claro, todo cambia y todo te dificulta mucho las situaciones. Claro, Xavi a veces lo ha explicado. Cuando te vienen mano a mano o cuando son situaciones de presión tan alta, ¿qué tienes que hacer? Al final tienes que jugar lejos, tienes que picar espacios, pero esto es algo que ya se vislumbraba con Cruyff. Yo hablaba con Joan Vila y me decías que a veces el mejor pase es el de Kuman a Stoikov. Si hay Y margen tanto. para darlo, y esto no implica ningún sacrilegio ni romper ningún Claro, estilo. eso es lo fundamental, ¿no? El creer que porque aproveches esa circunstancia no estás renunciando a unos parámetros, a un Claro, arquetipo. Eso es. no, no, totalmente. O sea, tu plana, ¿cuál es? El viajar de forma conjunta, instalarte en campo rival, encontrar el hombre libre. Evidentemente, no rifar balones porque cuesta luego mucho más ganar la dividida, pierdes continuidad en el juego, no tienes tan buenas alturas, pero tú tampoco te vas a cerrar ningún camino hacia el gol, que es lo que Eso dijo es. Xavi en el 0-4 en el Bernabéu, que los goles fueron de transiciones, fueron de buscar largo, de Piqué a Ferran, de Aubameyang picando espacios, situaciones muy poco masticadas, pero una cosa es lo que tú propones, porque es lo que mejor te sienta o lo que mejor te acomoda en el césped, y luego la forma en la que tú tienes de resolver situaciones, Claro. que son dos caminos absolutamente distintos. Tú cuál es tu plana, tú cuál es tu intención, pero luego tendrás que adaptarte y tendrás que aprovechar lo que te presta el rival. Si el rival te presta espacios para atacarlo con extremos, ¿qué vas a hacer? No Ujú. atacarlo. No tiene ningún sentido. ¿Te vas a poner a jugar con el portero y el central para que te presionen? No, Claro. no, no, no tiene sentido. Pero si el contexto es importante, lo que yo creo es que cualquier contexto que se le hubiera puesto a ese Barça lo hubieran destrozado todo. Porque Xavi no perdió un balón nunca, nunca. O sea, le enviabas melones, te los pinchaba con una pierna, se daba la vuelta, es que no perdía ningún balón, era Es verdad. increíble. Yo lo que no entiendo viendo Xavi los inicios era cómo pudo suscitar alguna duda. O sea, Xavi era buenísimo desde el minuto cero en el que entra en el Barça. No sé si había en ese momento esa cultura para apreciarlo del Claro. todo, pero no entiendo ningún debate. O sea, me da igual que no ganara ningún duelo. O sea, es que recibía un balón con dos jugadores en la chepa, se daba la vuelta, lo daba con ventaja al otro compañero. O sea, algo inaudito. Y claro, el rondo que te montaban Busquets, Xavi, Iniesta, Messi, más Pedro, más Villa, más la salida de Piqué, es que hubieran podido jugar a lo que el contexto quisiera, que aún así hubieran sido dominadores.
Bueno, pues yo creo que esta charla realmente ha sido interesantísima, por lo que hemos viajado también a lo largo de ese estilo del Barça, de muchas de las cosas que seguro que contáis en este libro, El estilo del Barça, un libro publicado por Barça Books, un libro escrito por Fermín Suárez y por Ángel Iturriaga, un libro que hemos presentado, hemos intentado presentar en este ratito de charla. Fermín, de verdad, un verdadero placer charlar contigo, siempre lo es a través de las redes. Siempre espero que a partir de ahora lo sea cada vez que quieras pasarte por el canal. De verdad que ha sido un placer tenerte y de verdad que te deseo toda la suerte del mundo a ti, a Ángel, que sabe que le tengo mucho cariño. Así que tengáis mucha suerte con este libro, que de verdad me parece una donación importantísima para el futuro, para quien quiera asomarse al estilo del Barça, al de verdad, al que describen los hechos y la historia y no tanto al que muchas veces se ha querido apelar sin demasiados argumentos. Así que de verdad, muchas gracias por esta investigación, por este trabajo de más de 4 años, que de verdad os ha tenido que llevar mucho y que me parece un regalo inmenso. No, te lo agradezco muchísimo, Miguel, el ratito, el cariño y nada, para cuando quieras, ha sido un gustazo hablar contigo y hasta la próxima. Un abrazo, Miguel. Un abrazo muy grande. Pues espero que os haya gustado esta charla con Fermín Suárez. Como siempre, recordar también a Ángel Iturriaga, que no estaba en el vídeo, pero que estaba muy presente. Y por supuesto que os invito a suscribiros tanto al canal como a seguir a Fermín Suárez, a Ángel Iturriaga y por supuesto, si os interesa la historia del Barça, si os interesa esa evolución táctica, por supuesto, ir a por el libro, a comprarlo. Os dejo en la descripción tanto enlaces al trabajo de Fermín Suárez y Ángel Iturriaga, como también, por supuesto, el enlace para comprar el libro, que si tenéis algún regalo que hacer, es perfecto si es que a esa persona le interesa el fútbol, le interesa la historia y sobre todo si es seguidor del FC Barcelona en esta semana de Clásico, es un regalo perfecto. Muchas gracias como siempre por estar al otro lado.